Hola, bienvenidos. Hoy en una nueva cápsula educativa vamos a hablar sobre el análisis de la pregunta 7, 8 y 9 de la prueba de transición del modelo que emitió el DEMRE hace unas semanas. ¿Ya? Vamos a continuar con este análisis. ¿Ya? La pregunta número 7 es del eje de formación ciudadana. ¿Ya? Y esta pregunta dice lo siguiente. Dice ahí, considerando el paradigma regional, el modelo desarrollado por el gobierno chileno logró reducir a mínimos el déficit cuantitativo de las viviendas y prácticamente universalizar la cobertura de servicios básicos en áreas urbanas. Cuando hablamos de paradigma quiere decir una idea preestablecida sobre algo, ¿ya? El déficit es cuando algo falta, ¿ya? Y cuantitativo tiene que ver con números, con estadísticas. Con una orientación de mercado, el Estado se valió de subsidios directos a los hogares para que pudieran adquirir una vivienda social nueva producida por el sector privado. ¿Ya? Es decir, adquirir una vivienda a través de aportes privados, empresariales. ¿Ya? El mecanismo que en los años 80 fue innovador. Bueno, ahí prácticamente está describiendo lo que es el modelo aplicado en dictadura por los Chicago Boys, que es el Estado subsidiario. ¿Ya? Este esquema incorporó la desregulación sobre localización, diseño y estándares de las viviendas y la liberalización normativa del suelo. ¿Ya? Esto aparece en un texto llamado Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe, de la ONU, en 2012. ¿Ya? El texto anterior describe las bases de la política habitacional aplicada en Chile por distintos gobiernos desde 1980, con el objetivo de satisfacer la demanda de las viviendas nuevas para la población de menores ingresos, ¿ya? Las viviendas para las clases populares. ¿Qué impactos ha producido la implementación de esta política en las distintas ciudades chilenas, fundamentalmente en las de mayor tamaño? Es decir, ¿cómo ha afectado a las ciudades de mayor tamaño esta política de entrega de viviendas a los sectores más populares? ¿Ya? Entonces, teniendo identificada ya lo que nos pregunta, ¿no es cierto?, esta interrogante, vamos a partir desde abajo hacia arriba. La alternativa dice, la planificación estatal de las distintas actividades sociales. Claramente ahí dice que es una idea o un impulso privado, por lo tanto se descarta, y de hecho el Estado no tiene mayor injerencia. D, la disminución de los desplazamientos al interior de la urbe, lo cual no tiene relación. Ya. C, la devaluación de los terrenos para la edificación de viviendas, tampoco tiene mayor relación. ¿Ya? B, la concentración de las distintas funciones urbanas en la periferia. ¿Ya? Las funciones urbanas no necesariamente se deben concentrar en la periferia, incluso la gran mayoría está en el centro. ¿Ya? Hay muy pocas, algunas industrias por ahí que pueden estar en las periferias. La alternativa correcta es la A, ¿ya? La construcción de nuevos barrios con viviendas de tamaño reducido. ¿Ya? Estos barrios populares, ¿ya? Y que sí, ¿no es cierto?, están en la periferia. O algunos, ¿no es cierto?, están ubicados en otros sectores estratégicos de la ciudad para ubicar a esta población. ¿Ya? Alternativa correcta, entonces, es la letra A. ¿Ya? Algunos conceptos importantes, ¿ya? El tema de la concentración de las funciones urbanas en la periferia no es correcto, pero sí, desde finales del siglo XIX, mucha población se concentró en las periferias, las llamadas poblaciones callampas, generando hacinamiento. ¿Qué quiere decir hacinamiento? Que la población vivía en un espacio reducido, ¿ya? Igual cualquier duda que tengan me pueden consultar ahí en los comentarios. Continuamos con la análisis del mismo eje, la pregunta 8. Recuerden que analizamos 3 preguntas por video. ¿Ya? Y ahí se plantea, dice, en Chile la industrialización y la expansión económica. ¿Cuándo empieza la industrialización en Chile? A finales del siglo XIX tiene sus inicios, ¿ya? Pero se consolida de 1938 en adelante con el modelo ICI de Pedro Aguirre Cerro. ¿Ya? Junto con la masificación de medios de transporte y procesos de edificación en las últimas 2 décadas, ha propiciado el desarrollo de grandes centros urbanos. Centros urbanos son ciudades, los cuales se han transformado en los principales productores de basura a nivel nacional. Es decir, tiene que ver esta pregunta con la contaminación. ¿Ya? Entonces, considerando lo anterior, ¿cuál es la principal causa que explica la problemática de los residuos sólidos en las ciudades? ¿Qué quiere decir residuos sólidos? La contaminación que se emite. ¿Ya? Entonces, alternativa A, el crecimiento urbano en las ciudades intermedias. No tiene relación, ¿no es cierto?, con la causa de los residuos sólidos en las ciudades. B, el aumento de la población en áreas metropolitanas. ¿Ya? ¿A qué se refiere con áreas metropolitanas? Con áreas, ¿no es cierto?,
de gran extensión urbana. C, el incremento del consumo de productos de origen orgánico. Tampoco tiene mucha relación, por cierto, con la emisión de residuos sólidos. D, la inexistencia de campañas de reciclaje en las comunas. Yo la descarto por el solo hecho de decir inexistencia, muy radical, porque sí hay campañas de reciclaje en las ciudades, que tienen que ver mucho con lo que es el desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, que nos hablamos en videos anteriores. E, la falta de políticas nacionales para el tratamiento de estos desechos, lo cual es correcto, ¿ya? Si bien es cierto, existe el concepto de desarrollo sustentable y hay ideas de cuidado, ¿no es cierto?, de reducir estos productos, ¿no es cierto?, de reciclar, aún así, ¿no es cierto?, hay una falta de políticas nacionales para el tratamiento de estos desechos industriales, por lo general, que generan, ¿no es cierto?, estas problemáticas de contaminación en las ciudades, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E, ¿ya? Recuerda igualmente que tanto la pregunta 7 como la 8 hemos hablado de esos conceptos o conceptos similares en análisis anteriores, ¿ya? Si tienes dudas de esta pregunta, me las puedes consultar ahí en los comentarios. Y finalmente, nos vamos con el mismo eje, la pregunta 9 del modelo de PTU, o de pruebas de transición, ¿ya? Dice lo siguiente: la realidad geográfica de la ocupación del territorio implica una serie de peligros latentes, es decir, que están constantes, ¿ya?, que combinados a focos de vulnerabilidad incrementan los niveles de riesgo. El riesgo es, ¿no es cierto?, cuando vemos una situación problemática en una ciudad o en un espacio geográfico. En este sentido, ¿cuál es el principal factor que propicia que los espacios urbanos chilenos sean potenciales áreas de riesgo de desastres por ocurrencia de fenómenos naturales? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se nos está preguntando? ¿Cuál es el factor que hace que la ciudad sea un foco de riesgo ante cualquier evento natural o fenómeno natural? ¿A qué nos referimos con fenómeno natural? Terremotos, inundaciones. Bueno, no estamos en la costa en San Felipe, pero si estuviéramos cercanos a la costa, tsunamis, ¿no es cierto?, desbordes de ríos, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta: ¿cuál es el principal factor que propicia que los espacios urbanos chilenos sean potenciales áreas de riesgo de desastre por ocurrencia de fenómenos naturales? Vamos a ir alternativa por alternativa. La A dice: la disminución de los territorios para el uso agrícola y ganadero. No es un factor de riesgo, ¿ya?, para un desastre o un desastre por fenómenos naturales. B, la concentración de los barrios populares en el centro. De partida es una afirmación errónea, porque los barrios populares por lo general se concentran en las periferias, ¿ya? Se descarta. C, la debilidad de los instrumentos de ordenamiento territorial, y esa es la alternativa correcta, la alternativa C, ¿ya? Vamos con las otras y después nos volvemos a la C. D, la escasa reinversión de los recursos generados en la propia región. No tiene una relación económica con un riesgo que puede ser natural. E, la falta de autonomía de los gobiernos locales. No estamos en un Estado federal, por lo tanto, no hay autonomía de los gobiernos regionales, y se busca una descentralización, ¿ya? Por lo tanto, hay una cierta autonomía, ¿ya? Hay una autoridad que es el intendente. Volvamos a la C, que es la alternativa correcta. Dice: la debilidad de los instrumentos de ordenamiento territorial. ¿A qué me refiero con que se refiere la pregunta con ordenamiento territorial? Instrumentos que ayudan a ordenar y a tener claro cómo funciona el territorio, en este caso el área urbana, ¿ya? Por ejemplo, los planes reguladores, los cuales son muy débiles a la hora de establecer, ¿no es cierto?, el funcionamiento en el ámbito vial, de carreteras, de ordenamiento urbano, de cómo se aplican, ¿no es cierto?, estos instrumentos en las ciudades. Por lo tanto, si no hay una claridad de estos instrumentos y son débiles, obviamente va a ser un foco de riesgo para un posible desastre natural. Si en los instrumentos de ordenamiento territorial no está claro, o hay una mala política de construcciones, obviamente ante un terremoto, ¿no es cierto?, va a ser una debilidad y posiblemente va a generar derrumbes, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta, vuelvo a repetir, es la letra C, ¿ya? Entonces, sintetizando, ¿no es cierto?, el día de hoy hablamos en esta cápsula educativa de el análisis de las preguntas 7, 8 y 9 de la prueba de transición, o el modelo de prueba de transición emitido por el DEM hace una semana. Espero que les haya servido. Nos vemos el próximo miércoles para una nueva cápsula educativa sobre la prueba de transición, y el viernes con cápsula educativa enfocada a cuarto medio en específico, donde vamos a hablar del sistema proporcional inclusivo. Besos, cariños para todos. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. No salgan. Disfruten esta cuarentena con su familia y nos vemos. Chao, chao.